Pero tenemos que hablar de otros temas Tenemos también. que hablar de otros temas, algo que ya veníamos haciendo un adelanto en la mañana en casa y que también a nosotras nos motiva muchísimo porque ya le hicimos 3 millones de preguntas, pobre Mariana Ríos, que está acá con nosotros y le damos la bienvenida. Bienvenida, licenciada en Ciencias Biológicas, que la verdad a todos nos llama la atención lo que hay en el fondo del mar, como la canción de Bob Esponja, digamos, pero nos es imposible conocerlo hasta que encontramos este tipo de trabajos que es espectacular. Felicitaciones primero. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación al programa y en mi persona agradecer en nombre de toda la tripulación científica del Falcor Tubo de Uruguay el poder difundir nuestro trabajo en definitiva. Mariana, a mí me gustaría empezar creo que con algunas cuestiones, porque ya hemos mostrado algunas imágenes, nos hemos maravillado de lo que podía haber en el fondo del océano, sobre todo en aguas territoriales nuestras, ¿no? Que eso es fundamental. Pero primero que nada, estamos hablando de qué cantidad de tripulación, cómo han sido las expediciones, hay integrantes de diferentes países, hay diversas instituciones. ¿Podemos delimitar un poquito ese tema que creo que es desconocido también? Eso es algo incluso hasta destacado de esta campaña en particular que se puso en marcha en Uruguay. La tripulación se compone como de dos grandes partes. Primero la tripulación del buque en sí, que es un buque del Smith Ocean Institute, que te dona, digamos, el buque con la tripulación, con el personal, máquinas, cocina, tecnología, los pilotos, etcétera. Eso todo el Smith Ocean Institute, que las nacionalidades, filipino, brasilero, mexicano, escoceses, británicos en general, y bueno, era impresionante, cada charla era a cuál más interesante y los pilotos a cuál más formado, que habían estado en submarinos tripulados a 1000 metros en Mediterráneo, etcétera. Así que bueno, por ese lado era imposible aburrirse, era como una estimulación cerebral permanente, digamos. Y después la tripulación científica, que esa tripulación científica la lideró y la propuesta la redactó la Universidad de la República, en particular el doctor Álvaro Carranza junto con la doctora Leticia Burone, que pusieron en marcha esta propuesta y nos fueron invitando a diferentes perfiles técnicos y científicos para poder componer, hacer de este objetivo de campaña un objetivo país. Entonces ahí había nacionalidades obviamente especialistas, por ejemplo, de Brasil, en anémonas y esponjas, colegas incluso uruguayos que vienen a apoyar la campaña nacional, que a costa muchas veces de ellos, bueno, Chile, Brasil también. Patricia Curvelo, Javier Sellanes, todos. Bueno, Alemania hasta ahora la colega Angélica, que está a bordo, y de Francia, que está Sylvie también. Y bueno, la realidad es que había de toda Argentina, los colegas que habían estado días atrás en el cañón Mar del Plata, que ahora hay a bordo 2 colegas de Argentina, y en mi pierna, como le llamamos, en mi tramo estuvo la colega Jessica también. Bueno, la verdad que un crisol de nacionalidades y de expertise. Eso era lo más importante, desde quien conoce un montón de un grupo como las esponjas, como Eduardo, que nos dio unas clases magistrales por streaming sobre esponjas, o Sergio de Anémonas, y quienes trabajamos más en los mapeos de ambientes. Bueno, esta gran foto que sacamos de las paredes de los cañones, los montículos de corales, y lo ponemos esos mapas grandes en nuestro espacio marino. ¿Cuál es la importancia de saber qué hay debajo del mar? Y es básico para poder entender justamente cómo vamos a estar también gestionando eso que tenemos. Es como estar en tierra y no saber si tenemos quebradas, si las quebradas del Lunarejo o Laureles, si tenemos esos montes de quebradas en el fondo o esos pastizales de arenisca. Es básico para poder entender también, además del valor intrínseco de la biodiversidad, que en sí mismo se merece la protección y la valoración social. ¿Alguna falla también pueden encontrar o algo que puedan pensar, bueno, mira, esto puede traer consecuencias más adelante en la naturaleza? O sea, nosotros al poder entender lo que hay, también podemos entender cómo pueden impactar las actividades humanas en esa biodiversidad o en esas geoformas o en esos ambientes quimiosintéticos, escapes de fluido. Hay un montón de funcionamientos marinos que incluso no son transferibles a tierra. O sea, no es como que nosotros podemos entender la gestión ambiental en tierra y decir lo mismo podemos aplicar en el mar. Porque en el mar están pasando otros procesos oceanográficos que cambian completamente cómo nosotros tenemos que abordar esa gestión ambiental. Mariana, y para conocer también, me parece que hay
creo que toda la gente se copó en redes sociales con las fotografías maravillosas y los videos magníficos que ya estamos compartiendo. Además, bueno, ahí los colores, los corales, los cangrejos, los pulpos, todo me parece maravilloso. Las estrellas de mar que también están en nuestras aguas. Los erizos de mar que teníamos que mirar 3 veces y eso era un erizo de mar porque hacía el zoom. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Hasta que no veías un zoom y decías, es un erizo. Ahora, ¿en qué zona en concreto? Porque tal vez uno que no estaba arriba del tema pensaba, bueno, era frente a Montevideo, era frente a Terminal, pero había delimitado un área en nuestra muy zona lejos marina, de la costa. Es como que vos separes la parte terrestre y digas, bueno, tengo la zona costera, después tengo las sierras, después tengo las quebradas del norte. O sea, si vos vas del Río Negro para arriba, bueno, tenés diferentes tipos de biomas o grandes formas. Bueno, en el mar pasa lo mismo, tenés como la plataforma continental, que es esa zona más llana, que va hasta los 200 metros de profundidad y que tiene una pendiente muy poco pronunciada, de a poco va siendo profundo desde el cero, desde la costa, hasta los 200 metros de profundidad. Y bueno, uno dice, ahí tengo unos 200 kilómetros, casi unos 180 kilómetros de una zona marina que nosotros vamos más o menos hasta los 200 millas, que son más o menos 400 kilómetros. Entonces, bueno, hasta los 180 kilómetros, pero después hay un quiebre que pasa de los 200 metros hasta los 3.000 y pico de metros de profundidad, que cae rápidamente. Entonces, eso es como un quiebre que hace unas profundidades y también unas masas de agua diferentes. Corrientes. Que cambia, o sea, ya el viento, por ejemplo, la descarga del Río de la Plata pierde importancia y ya pasamos a tener masas de agua que nos empiecen a influir la biodiversidad. Mira, por si extrañabas, ahí tenemos imágenes en vivo. Me pongo a llorar acá en vivo. En este momento, me imagino que fue súper emocionante. Sí, ver los corales vivos de esos montículos, realmente el investigador principal se emocionó y atrás de Álvaro nos emocionamos todos, por supuesto, porque realmente no sabíamos que si iban a estar vivos esos arrecifes de corales que tenemos en nuestras aguas, que esos del trópico, digamos, que están ahí a 200 y pocos metros de profundidad. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso que decís que estén vivos o no? Con porque el en clima, realidad, con la temperatura del agua. Claro, porque nosotros, o sea, los corales se pueden haber formado en centenios o milenios anteriores. Fíjate que esos montículos tienen 40 metros de altura, por ejemplo, el que visitamos nosotros en la cabecera del cañón Piriápolis. Tienen 40 metros de altura y un tamaño, ese montículo en particular, como que uno vaya del Obelisco hasta la Plaza Libertad y hasta la Rambla, en 18 de julio. Eso es el tamaño de ese montículo. Y se habían visto por la ecosonda o por los aparatos que existían, pero las muestras que se habían podido sacar eran por algunas técnicas que, bueno, bajaban a ciegas, sacaban una muestra, subían y ese coral estaba muerto. Pero eso era porque son formaciones y años de montículos y montículos, y arriba de eso había todo un arrecife vivo. Entonces, claro, era una emoción que Uruguay tuviera esos corales de agua fría, ¿no? Ahora, no sé, Licia, a vos te pasa, pero la emoción con la que está contando todo esto y a los televidentes que fue impresionante. Y te digo algo también, que lo contás en un idioma que lo entendemos todos. Bueno, entonces, eso fue algo que es lo lindo de este proyecto. Mucho énfasis de poder realmente que esto fuera bien democrático y que nosotros valorábamos cada escuela que nos mandaba un mensaje, nosotros se lo devolvíamos, le hacíamos un video, le poníamos los dibujos en la tapa de las bioboxes, o sea, era como cómo poder hacer algo invisible, visible a toda la ciudadanía. Fíjate que esto es tan uruguayo como cualquier otra pradera o pastizal que tengamos. El chat en vivo también permite eso, ¿no? Impresionante. La pronta respuesta de ustedes. Y para nosotros era clave. Intentábamos valorar cada pregunta, responderla. Si no la sabíamos, nosotros buscábamos la respuesta. Aparecía el especialista que sabía. De repente estaba por ir a descansar y se tomaba el tiempo de volver. Para nosotros era tan importante como la investigación científica. Viste que siempre están esas personas que son más resistentes a, bueno, ¿por qué estamos invirtiendo tiempo? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque en realidad mucho de lo que sucede y nos sucede en tierra tiene que ver con el mar directamente. Absolutamente. Entonces, el clima, la regulación del clima. La regulación del clima depende de los océanos. Eso es clave. No tenemos ni idea cómo lo estamos impactando esos procesos. La mitad del oxígeno que respiramos se genera en el mar. Tenemos un montón de recursos no explorados en el mar que se quieren empezar a explotar y no tenemos ni idea qué impactos va a tener. Entonces estamos aplicando un principio precautorio de decir, bueno, exploremos, intentemos entender mejor cómo funcionan esos fondos marinos, y no es como desvinculado el fondo marino con lo que pasa en la columna de agua y con lo que pasa en la atmósfera, y eso cómo después repercute obviamente
en una ciudad, en el clima, en los cambios climáticos, a la variabilidad climática. Entonces, hasta ahora entiendo que trabajamos bajo supuestos. Supuestos. Claro. Recién hoy podemos decir, esto es lo que está pasando y tenemos que trabajar de tal manera. Pero ¿se puede investigar qué grado de contaminación, por ejemplo, tienen las aguas que nos rodean? Sí, también. Obviamente, acá hay un proyecto específico a bordo del buque, que uno de los objetivos era estudiar plásticos, macroplásticos y microplásticos, y también esos impactos, bueno, de los cabos de pesca, las nazas, bueno, esto las actividades no son inocuas, todos tenemos nuestro impacto, nadie está diciendo que no suceda. Masiva, ¿no? También. ¿Cómo hacemos para que las actividades sucedan de una manera que no impacte en los ecosistemas o que los impactos sean mitigables? Entonces, eso es un poco el objetivo de poder entender mediante esta tecnología que nos permitió realmente, cada vez que se hacía un zoom y hacías otro zoom, y es como que aparecían capas de comunidades de fauna vinculadas de repente a un erizo. Y un erizo tenía arriba una comunidad. Y también muy interesante que hay toda otra manera, como no llega la luz, hay toda otra manera de generar energía. Claro. A partir de los 60 metros, con suerte 100 metros de profundidad, ya la luz ya no es activa como para generar carbono y empezar en la red trófica a ser parte de esa red trófica. Entonces ahí hay ambientes quimiosintéticos que producen animales o bacterias que inician produciendo su alimento y eso luego es alimento para otras especies y ahí empieza a funcionar un ecosistema. Entonces, como que te cambia absolutamente la cabeza. ¿Qué es lo más maravilloso que te encontraste? Hablabas de los arrecifes y de algunas para mí cuestiones, los dives más, que a mí me maravillaron más. Cada uno tuvo su dive favorito, obviamente, su inmersión favorita. A mí los paredones en las secciones medias de los cañones, porque además de ese quiebre de plataforma que yo explicaba, perpendicular a esos quiebres tenemos 7 cañones, o sea, 7 quebradas del Lunarejo, como quien dice, pero más profundas, con una profundidad de 1000 y pico de metros, donde se encajonan esos paredones hacia el fondo y donde en todos esos paredones íbamos viendo terrazas con corales de diferentes colores. Yo, o sea, realmente se te erizaba la piel de ir subiendo con ese robo y decir, yo no puedo creer lo que estoy viendo y que esté acá. Con el paisaje. Claro, entonces yo iba anotando en el sistema, el tipo de hábitat, iba anotando enseguida todo eso que veíamos. Y bueno, y también el montículo que vimos primero a los 200 metros de profundidad, que pensábamos, no sabíamos si iba a estar vivo o muerto y que tanto se emocionó el querido Álvaro Carranza. Bueno, eso también fue muy emocionante. Y sin duda el buque hundido. El buque. Porque el buque tuvo algo de diferente y de muy emocionante, no sabíamos si lo íbamos a encontrar. El trabajo del doctor Rodrigo Torres fue fundamental, el arqueólogo a bordo. Lo encontramos por proa, que fue como una filmación que si la queríamos hacer tan artística no nos salía tan bien, de cine. Entonces al final como que se dio todo y el retorno que tuvimos de aquellos que estuvieron de tripulantes, que estuvieron en el momento del hundimiento, todos nos daban su relato. Entonces al final era como y verlo lleno de corales, 30 años después. Y tiene que ver mucho con la historia también viva y rica de nuestro país, obviamente. Y además hablábamos un poco de esto de estudiar qué pasa con esos elementos que están hundidos. Y sí, porque uno no sabe, los manda, bueno, los hunde y dice, bueno, está haciendo un horror para el ecosistema, está haciendo una oportunidad, bueno, tampoco vamos a como a romantizar y decir, bueno, vamos a poner a hundir buques porque tampoco es la idea. Y esto que decía, bueno, la responsabilidad, evitar todo el combustible, las diferentes formas también. El hundir buques es una manera de restaurar ecosistemas, no decimos que no, pero no es como, bueno, pongámonos a hundir buques. Hay que estudiar muy bien dónde, por qué, si es necesario. Capaz que en esa zona no tenía que haber corales, pero bueno, ahora que está ahí, es una comunidad llena de corales, es una hermosura. Y biológicamente fue interesante porque pudimos saber en 30 años cuánto crecen los corales o con qué velocidad O sea, bueno, tuvimos un tiempo cero, que fue el hundimiento del buque, que no tenía corales, entonces también tiene hasta un objetivo de poder entender la biología de estos grupos de especies que no tenemos ni idea acá a nivel nacional, se imaginarán. ¿En qué medida hay una retroalimentación entre los expertos en la materia, entre los científicos? ¿A vos te nutrieron de yo me cuestiones bajé, que no conocías? Sí, total. ¿Vos a ellos? No, porque además hay tanta cosa para decir que yo quiero aprovechar este ratito, igual que y Eli también. Que hay una cuestión vinculada a la superficie, a la tierra, a las aguas. Todo eso después va a ir al Museo de Historia Natural y va a quedar ahí como el camino que se hizo respecto a lo que se pudo ir recolectando de agua. Pero volviendo a la pregunta que te hacía,
¿Cómo fue esa experiencia de nutrirse de información cada uno? Claro, acá la genialidad, además de las nacionalidades que les conté y toda esa diversidad, era de todos los perfiles diferentes. Teníamos desde Romina Trinchino, oceanógrafa física. Teníamos los especialistas como Faricio Escarabino, que es un taxónomo destacado a nivel regional y a nivel nacional, por supuesto. Álvaro Carranza, que ha estudiado por años oceanografía, biología. Teníamos especialistas en muchísimas materias, bueno, Leti, sedimentología, todo. Para mí fue un curso acelerado de oceanografía. Yo soy más bien gestora, o sea, no soy investigadora. ¿No? Dormimos poco, estábamos con un acelere mental impresionante porque, bueno, Beatriz Giannicelli, que es oceanógrafa más bien de conectividad, cómo las larvas se conectan, columna de agua. Entonces teníamos aquellos especialistas en tiburones como Fede Más. Bueno, cómo todo eso se conecta, está interrelacionado. ¿Cómo eran los horarios? Mira, justo eso es un tiburón. Mirá, ahí tenés un tiburón gris que no, que se ve temprano hoy. Sí, hoy en un momento había dos, como no sabíamos si positivamente o... ¿De qué tamaño estamos hablando ese tiburón? Ay, no sé, 1 metro y poco tendrá, pero ahí tendríamos que ver los láser, capaz que incluso menos. Porque me parece que se ve como mucho más grande de lo que es realmente, ahí ¿no? Los láseres tienen 10 centímetros y te ayudan a ver. Bueno, la idea era justamente, yo por ejemplo trabajo en un ministerio, yo trabajo con la información y la toma de decisiones. Entonces yo soy en esa interfaz entre la investigación y la gestión. Y para mí era importante como decirles, bueno, si la información la transformamos un poquito, ya rápidamente informa a la toma de decisión. Entonces yo me encargaba un poco de dar ese perfil, pero ¿qué podemos decir de esta estación en términos generales? Más allá de una estrella que podamos decir, esta puntual es esta estrella. Entonces esa interfaz está buena porque nos permite rápidamente que la investigación no quede en el Museo de Historia Natural. ¿Y estos que datos? quede también para la toma de decisión. Entonces yo como personal del Ministerio de Ambiente, de la Dirección Nacional, justamente de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, yo rápidamente, y mi colega Sebastián Horta, que está ahora a bordo, rápidamente tenemos la responsabilidad de nutrir la toma de decisión en mapas, en información técnica para los usos que se están hablando y para diseñar las áreas marinas protegidas que queremos generar. A mí lo que me llama la atención, digo, si estos datos solamente se van a utilizar en este momento o a futuro... Esto van a ser décadas de datos. Décadas de datos. Ojalá que haya un montón de pasantías, que los aprovechen este nuevo Instituto de Ciencias Oceanográficas que se formó ahora en la UDELAR. O sea, esto es un momento muy importante para Uruguay, porque hay un instituto nuevo creado en la universidad, una licenciatura oceánica que se está lanzando ahora y que va a formar un montón de personas vinculadas a esta temática. Y en la campaña hubo justamente especialidades que permitían incluir el sedimento con la biodiversidad, con las masas de agua que vienen del Atlántico Norte, de la Antártida, cómo eso se interrelaciona. La BEA, que trabajaba con toda esta conectividad del plancton, de las columnas de agua, quienes estudian tiburones, bueno, imagínate esa síntesis que hacíamos, bueno, todos tomados en el almuerzo, cena, hablando, maravillados, todo tomado, porque no podíamos parar de hablar. Esto, que al conocerlo, uno se concientiza un poco más sobre la vida que hay, la biodiversidad y el cuidado de los océanos, que en realidad uno no los tiene en cuenta porque a veces ve alguna campaña es una mancha azul en el océano, en los mapas, y cuando está en los mapas de Uruguay. Cuando está en los mapas de Uruguay, en general es una mancha azul homogénea y en realidad ahí adentro hay una maravilla de cañones, de profundidades. En la página web Sub 200 hay una maravilla de trabajo que están haciendo los compañeros justamente de arqueólogos, que tiene unos mapas, Rodrigo Torres a la cabeza, unos mapas que muestran todo el relieve, o sea, le sacan el agua y te muestran el fondo marino. Y ves esa diversidad de fondos que tenemos y esas profundidades que no son homogéneas. No encontraron. No encontramos, no la necesitamos para maravillarnos, encontramos otro montón de estrellas. Teníamos la que está pronta para el mate. Para el mate. Ya está. Sí, Mariana, ¿y esto se podrá hacer nuevamente cuándo? Porque vos decías, con esto tenemos años de investigación y de procesamiento de datos, pero... Estos buques, ahora hay 5 en el mundo que tienen, como son estas fundaciones que ponen a disposición de los buques. Este buque en particular estamos intentando que vuelva en 10 años, a ver si lo logramos y en esa cronograma de campañas que tiene. Ahora vuelve a Argentina y este buque vuelve a Uruguay en noviembre. Hay otra campaña que vuelve ahora por unas semanas también a tener otro objetivo. Este objetivo es más de buscar las bacterias que fueron evolutivamente generando otros tipos de organismos, y acá hay condiciones como para poder encontrar ese tipo de bacterias. Pero quién sabe, ojalá que la tengamos de nuevo este buque. Qué impresionante, porque en realidad yo me quedé mirando ahora y me quedé sí, se quedan maravillados. Mirando porque me encanta. Es Es la idea de poder socializar y ver que Uruguay no es una mancha azul, que Uruguay es mega diverso, tiene un mega diverso a nivel marino, que a veces de repente a nivel terrestre no es tan interesante como la selva amazónica o países como Brasil y Colombia que tienen millones de aves vistosas. Bueno, Uruguay tiene biodiversidad vistosa
es mega diverso a nivel marino. No somos una penillanura. No, para nada, al revés. Es como que nos ha explotado la cabeza a todos en ese sentido y está bueno que eso no pase de largo, que eso quede en el ADN uruguayo y que no sepamos que tenemos profundidades impresionantes. Mariana, divino que se pueda interactuar con los chiquilines en las aulas, que puedan responder, que puedan ver en vivo. Ya te digo, me parece que va a surgir una generación de biólogos marinos. Lo decíamos hoy. De gente que va a interesarse en los océanos, en lo que pasa en nuestro país. Veo la emoción en tu rostro. Por favor. Pero también hay quienes han seguido y se han comunicado a través del chat en vivo en YouTube, la comunidad de radioescuchas. La comunidad de radioescuchas. Mandales un beso que están pidiendo por ahí. Le quiero primero mandar un abrazo gigante a los pequeños de Kinder 5 de Woodlands, porque me han seguido todos los Marine Biologists, porque la verdad que han sido una maravilla, y también de todas las escuelas que nos han escrito. La verdad que fue, por momentos te sentías, tengo que poder responderle a todos y estabas agotado y ahí seguías respondiendo, así que les agradecemos la radioescucha. La verdad, sin ustedes no hubiera sido posible, porque sinceramente nos animaban a dar un poco más en esto del streaming, de contar todo lo que sabemos. A veces uno dice, es interesante contar eso, te lo preguntaban. Entonces, bueno, agradecerles un montón a todos que sigan viéndonos. Ahora en este momento está al aire el streaming, así que síganos. Y en el Instagram, Sub200, mírenlo, háganse parte de ese colectivo, porque ahí avisamos cuando va a bajar el ROV, porque no se puede avisar mucho antes por desperfectos, por lo que pueda suceder. Claro. Y la página web Sub200, que tiene un crisol de logos ahí a todos involucrados, porque realmente es un logro colectivo de Uruguay, es una campaña país. Y bueno, yo aprovecho a agradecerle justamente a la Universidad de la República, en particular a Álvaro Carranza de Leticia Burone, por hacernos parte desde el principio de esta campaña como Ministerio de Ambiente, y bueno, a todos mis colegas del Ministerio de Ambiente de la Dirección Nacional de Biodiversidad que nos hicieron el aguante mientras estábamos allá a bordo. Mariana, para nosotros fue un placer recibirte y obviamente escucharte hablar con esta pasión que nos contagió a todos. Bueno, ojalá que sigan viéndonos en el streaming, porque todavía estamos hasta el 19 de septiembre. Estamos a full, así que síganos viendo. Hasta la semana que viene tienen tiempo. Sí, hasta el viernes de la semana que viene sigan, porque va a haber muchos más cañones por explorar. Ahora están en el cañón Cabo Polonio, que está a 180 kilómetros de Cabo Polonio, más o menos, en la cabecera. Y después sigue el Punta del Diablo, que esperamos que nos siga deparando maravillas. Por supuesto. Muchas gracias, Mariana. A ustedes por la invitación.